Buenos días, familia. Un día más estamos por aquí para poder compartir una pequeña reflexión acerca de algo que Dios también pudo hablarme y creo que puede ser de bendición para nuestras vidas. Y mira, si tienes la Biblia por ahí a mano o lo puedes leer luego, me gustaría que pudiéramos ir a el libro de Marcos, en el capítulo 4, y vemos que en el libro de Marcos Jesús enseña a sus discípulos y también a una gran multitud con muchas parábolas, con muchas historias, como a Jesús le gustaba enseñar. Pero dice que estaba enseñando, ¿no?, con todas esas parábolas siempre acerca del reino de Dios. Y en el capítulo 4 vemos que dice que Jesús está junto al mar, apoyado en una barca, y le estaba enseñando con parábolas a sus discípulos, también a una gran multitud. Pero si vamos al versículo 35, dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, los discípulos le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y mira, vemos aquí cómo Jesús está una vez más con parábolas enseñándole a sus discípulos, a una gran multitud. Pero dice que al llegar la noche, ya cuando Jesús entendió que ya había enseñado todo lo que tenía que enseñar ese día, dice que a sus discípulos le dijo: pasemos al otro lado. Y sus discípulos obedecieron. Y hoy quiero en primer lugar hablarte acerca de esa obediencia que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Mira, dice que los discípulos estaban atentos, escuchando y aprendiendo las parábolas que le estaba enseñando Jesús acerca del reino de Dios. Pero al llegar la noche, cuando Jesús entendió que ya le había enseñado lo que debía de enseñarle ese día, le dijo: pasemos al otro lado. Y de repente los discípulos prepararon las barcas, se dispusieron a pasar, obedecieron el mandato que Jesús le dijo. Y en primer lugar, la verdad que en esta mañana quiero hacerte una pregunta y que pudiéramos reflexionar. ¿Estás en el lugar que Dios quiere que estés? Porque, ¿sabes? Muchas veces caemos en el error de quedarnos en nuestra comodidad, donde pensamos que es lo que Dios quiere. Pero en la vida hay etapas, y no todas las etapas son eternas. Y Dios te está diciendo, como le dijo a los discípulos en aquel entonces: mira, hasta aquí está esta enseñanza, hasta aquí esta etapa de tu vida. Ya creo que has aprendido lo que debías de aprender en este proceso. Ahora pasemos al otro lado. Y sabes, tú sabes en qué tendrás que dar el paso hacia el otro lado. Quizás sea un paso en tu madurez, un paso en alguna de tus decisiones, en alguna etapa de tu vida donde Dios te dice: es hora de pasar al otro lado y dejar ya esto. Un paso en tu orgullo. Pero sabes, hay situaciones donde nos estancamos y creemos que es el sitio perfecto donde Dios nos quiere, caemos en esa comodidad. Pero leyendo esto, Dios me hablaba y me decía: es hora de pasar al otro lado. Y creo que a todo el mundo Dios llega un momento donde parece que ya nos enseñó lo que debía de enseñarnos, y para seguir avanzando Dios nos dice: pasemos al otro lado. Por eso mi pregunta hoy: ¿estás en el lugar que Dios quiere que estés? Y si tu respuesta es sí, debo de pasar al otro lado, quiero decirte una noticia. Y mira, vemos que cuando los discípulos obedecieron a Dios, prepararon la barca, que cuando Jesús le dijo: pasemos al otro lado, y los discípulos prepararon la barca, dice que no fueron tan tranquilos, sino que hubo una tempestad, hubo un viento donde realmente se asustaron, donde realmente temieron. Pero sabe, dice que Jesús se levantó en medio de la tempestad y dijo: mar, calma.
enmudece. Y de repente hubo tranquilidad, de repente se calmó. Pero ellos obedecieron y vino la tempestad. Y sabes, tú podrás dar el paso, podrás obedecer a Dios, decir sí Señor, voy a pasar hacia el otro lado, pero la tempestad va a venir a tu vida. Pero tenemos la esperanza de que Jesús, el mismo Jesús que se levantó en esa barca y calmó el mar, se va a levantar en tu situación, en mitad de ese proceso hacia el otro lado, y dirá al viento, calma, dirá a la tempestad, enmudece, y podrás llegar al otro lado, sabiendo que es Jesús el que te envió y que tú obedeciste y que estás en el plan y en la voluntad perfecta de Dios. Así que creo que es hora de decirle al Señor sí, de obedecer a su mandato, de pasar al otro lado. Y si tienes que cerrar alguna etapa en tu vida, tienes que pasar a otro lado, salir de tu comodidad, hazlo. Porque aunque pasemos en medio de tempestades, Jesús calmará tu tempestad y estaremos en el sitio donde Jesús quiere que estemos.